Señores, con mucha alegría, no llevo una cuenta, pero es probablemente uno de los escritores por los que más veces he hablado, por los que más veces he conversado, en este ciclo ni hablar, pero en la radio, en la televisión, en este ciclo incluso en otros lugares, en su condición de autor de una obra en la que tuve el honor de participar, mi querido Nacho también lo hizo, ¿verdad? Así que sobran las razones para decir que siento que cada vez, mientras pasa el tiempo y más hablo con él, más ganas tengo de seguir hablando con él. Y a todo esto, que ya alcanza y sobra, la razón que hoy nos convoca es una buena y mala razón. La buena es que acabo de publicar un libro. Y la mala es que es el final de una saga, a la que acabo de darme cuenta, una vez leí Noches de Bonanza, que me había acostumbrado. Y en algún punto, señoras y señores, me siento tristón, vacío y con un agujerito propio del anuncio explícito de que ya no continúa esta formidable saga. Así que, lo dicho, con nosotros, muy buenas noticias. Con nosotros, Hugo Burel. Seguramente ya lo dijiste, Hugo. Este fue el plan inicial, hacer 3 entregas de una saga, digamos, una saga compuesta por 3 entregas. Primero, buenas tardes. Gracias Alejandro, Nacho, Javier, por la hospitalidad. Y bueno, sí es cierto que yo vine varias veces a particular tan amable y tan grato para los escritores. Y pasando completamente a responder la pregunta, estamos hablando de una trilogía compuesta por Montevideo Noir, solo acabaron de cuando escribí Montevideo Noir, tuve la sensación de que no estaba todo dicho sobre su protagonista, Gabriel Keller, y que de alguna forma el personaje me exigía que no lo abandonara, que pudiera continuar con su historia, con su situación. Y ya cuando estaba terminando Montevideo Noir me di cuenta que iba a venir una segunda novela sobre Keller, que no tenía el tema, digamos, no tenía el título, pero ahí ya en la editorial, cuando estaban haciendo la edición de Montevideo Noir, les manifesté que la historia iba a seguir en una trilogía. Cosa que no se debe hacer, el autor no debe nunca anticipar cosas que no ha hecho, porque puede quedar embrentado en un compromiso que a veces se cumple y a veces no. Esas son cosas que siempre, o una actitud que siempre he mantenido, que nunca no cuento lo que estoy haciendo. Cuando está terminado, sí, durante o antes no lo hago. En este caso, alteré un poco ese compromiso y de alguna forma me involucré en un proceso que fue algo, porque Montevideo Noir aparece en 2015, en 2017 aparece Solo Tomando Luz, y ahora en 2018 Noches de Bonanza. Lo cual no significa, más allá del lamento que le agradezco a Alejandro, la trilogía termina en el sentido que la historia que vengo contando sobre Keller tiene un final, lo cierto, pero eso no significa que Keller no siga por ahí. Entonces, deliberadamente no quise liquidarlo al personaje, como obstáculos que se le atraviesan. Entonces, encontré una solución para encontré una solución para el final que de alguna forma deja la puerta abierta para que, si el autor así lo desee, lo siente, Gabriel Keller siga caminando un poco por el video. Así que es un poco eso lo que pasó. Bien. Anunciaste, comentaste ese peligro presente que puede significar anunciar algo cuando un esto no está realizado, y además anunciárselo
a los editores, ¿no? Por una cosa de ser un primo, un amigo. ¿Y cómo saliste de eso? Bueno, a la editorial le entusiasmó el editorial porque hasta donde yo recuerdo escritores iguales, porque no necesariamente escritores de novela de ficción. Creo que el ejemplo que se me ocurre ahora de trilogía es La memoria del fuego de Eduardo Galeano. No sé si hay alguna otra. Por supuesto, la serie de novelas de Eduardo Acevedo Villas en su momento, no solo con una trilogía, de una guerra, Ismael, yo y Avanza Isabel, no es esa. Y hay, digamos, una situación que parte de la posibilidad de desarrollar no solamente un personaje, sino una historia, una trama, una serie de vivencias, una situación en la cual en las 300 y pico de páginas de una novela no alcanza ni continuar. Yo tuve cuidado de no condenar al lector a que la leyera en orden, porque si no leía una, no leía la otra. Eso también es difícil, pero es una forma de ser amable con el lector en el sentido de no plantear, de no llevarlo a que tenga que entender la anterior para con la siguiente. El cine sabe bastante de eso, ¿no? Tengo la impresión. Las distintas sagas, Rocky 1, 2, 3, 7500, qué sé yo, podés ver el Rocky 4 de primera, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay otro tipo de funcionamiento que es continuar con el personaje y con el tipo de historia que ese personaje desarrolla, pero a veces no necesariamente las historias tienen una hilación con lo que pasó antes de manera total. Acá hay sí una continuidad de ciertos personajes, de ciertas situaciones, pero que van, digamos, construyendo una historia que creo yo que no es siempre la misma en el sentido de que no repite o no va llevando a los mismos lugares o a las mismas situaciones siempre con los mismos. Creo que el personaje evoluciona y en definitiva la trilogía, a mi modo de ver, está dentro del género novela negra, pero es, creo, una historia de amor muy compleja y entra en esto de amor. A propósito de lo que acaba de decir, yo me había notado, también lo hemos hablado, ni hablar, ¿no? El concepto novela negra, si tuviéramos que ajustarlo, definirlo, incluso, porque no todo el mundo tiene por qué saber de qué hablamos cuando hablamos de eso, ¿qué es exactamente? Y si novela negra en este caso aplica como sinónimo de policial. Novela detectivesca, negra, policial, más o menos tienen el mismo sentido, la misma, significa lo mismo. En el caso específico de la novela negra, es como un desprendimiento de la policial, sobre todo de la novela inglesa, ¿no? La novela enigma, la novela deductiva, porque la novela negra surge específicamente en la década del 30 en Estados Unidos, durante la Gran Depresión. Ahí hay un quiebre social y económico que lleva a que ciertos autores empiecen a contar historias que están basadas en la realidad inmediata. La novela detectivesca, policial o de enigma o de misterio había surgido obviamente a partir de Edgar Allan Poe, y los escritores ingleses desarrollaron, sobre todo Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, un tipo de novela en donde el asesinato era un ingrediente de la trama que no tenía mayor significación en ella que la de proporcionar un cadáver útil para que un detective hiciera una investigación, una compleja deducción para encontrar el culpable, ejemplo típico del Hercule Poirot, de Agatha Christie. En cambio, los norteamericanos, iniciándose este género con Dashiell Hammett, con James Cain, con Raymond Chandler,
se dan cuenta que el asesinato no necesariamente tenía que suceder en la biblioteca de una casa en la campiña inglesa, sino que directamente el cadáver podía aparecer en un callejón de Chicago por razones mucho más sórdidas que las que manejaban los controles ingleses, y en ese caso reflejar de alguna manera a través de tramas entretenidas, porque en definitiva esa novela que va a entretener y también evadir de alguna forma, van reflejando la realidad social como un telón de fondo de lo que pasa: la corrupción, la ambición, el crimen, el robo, la estafa, la infidelidad, la traición. Son todos temas que están presentes en esas novelas y que, cuando son de alguna manera incorporados por los franceses, que también tienen una vertiente de ese tipo de novelas, los franceses les empiezan a dar más. Y además, la novela negra se complementa con el cine negro, que también se retroalimenta mutuamente, tanto las historias, por ejemplo, la película El cartero siempre llamado veces, que es un ejemplo que ha tenido varias versiones, parte de una novela de James Bond, ¿verdad? Y hay otras muchas: El sueño eterno, El agua Dios, otras historias llevadas al cine y que parten de novelas. Y los franceses, algunas editoriales prestigiosas, empiezan a publicar el género negro noir para diferenciarlo de los demás libros que hay en librerías que tiñen los lomos de negro. Entonces esa es un poco la significación del término género negro, que en definitiva es un género policial, en donde la trama, los personajes tienen determinadas fronteras muy distintas: la ética, la moral, el crimen, la honestidad. Se pierden esos límites, se tornan difusos porque están condicionados por la realidad social que se vive. Y después el género, que era un género que estaba de alguna manera mal visto por la academia, no llegaba a los niveles de la alta literatura o de la literatura culta, se abre paso porque esas historias no solamente se publicaban en libros, sino que aparecían por entregas de periódicos. Entonces, el cine, esas historias que además bajo el formato de libros eran muy accesibles desde el punto de vista del precio, lo que se llama fan fiction, porque eran de libros de un papel muy barato, que hacía accesible su adquisición por el público, etc. Todo esto va generando un género muy popular. Y eso, en definitiva, termina a la larga imponiéndose y va a llegar fatalmente a otros países o a otros tipos de sociedad. Hoy tenemos el género negro nórdico, el italiano, el alemán, por supuesto el mexicano, el francés, por ejemplo, un notable como Fred Vargas en Francia, o como Andrea Camilleri en Italia, o como Petro Margalis en Grecia, o como Henry Mankell en Suecia, etc. Y bueno, y inevitablemente eso también tarde, como pasa con todo, llega al Uruguay. Y por supuesto que un género no se puede construir por decreto, porque ahí se le ocurre, sino que tiene que construirse a través de libros y de historias que estén encaminadas hacia esa circunstancia. Yo escribí mi primer relato negro en 1993, se publicó una antología de cuentos de Trilce con un texto que se llama Dar en la tecla, que es la historia de un detective en el futuro que tiene que investigar determinado caso. Después, en 2005, aparece mi novela El corredor nocturno, que es un thriller que tiene muchos componentes de novela negra, y bueno, no sé si quizás no me acuerdo. Ya en el siguiente, que es El Desvío Salvaje, hay una historia sin duda de serie negra con una determinada situación, que es la de convertir un abogado en un detective por lo que hace, por lo que investiga. Y bueno, ahí se empezaron a dar después otra serie de situaciones. Diario de la Arena es una historia que transcurre en un arenal, en un candidato de leche, pero hay un enfrentamiento entre un militar y un cuidador de ese arenal que tiene también todos los visos de una historia negra. Y bueno, después ya con el caso Bonaparte y estas tres novelas de la trilogía, como mi
caminé en esa dirección. Dos preguntas, una de carácter personal y otra reflexión visita acerca del género o subgénero y nuestro país. Y sentí que por ahí va a continuar el dicho. Lo último sí, ¿no? Sí, no necesariamente exclusivamente de novela de género negro. Depende de lo que uno siente o necesita. Vos sabés perfectamente, ya te lo dije muchas veces, que uno escribe no lo que quiere, sino lo que puede. Y en esa situación a veces hay historias que tienden hacia ese género y otras que necesariamente van a apartarse de él o van a transcurrir dentro de otro registro, ¿no? Pero a los directores de cine les pasa que hacen una comedia y después hacen un drama y después hacen una policial y después hacen una de es lo que te surge, lo que puedes hacer. Y hay algo que dijiste al pasar a propósito de, digamos, el devenir histórico geográfico de la novela negra y bueno, que su puntapié inicial, por lo menos como la conseguimos hoy, se puede encontrar en Estados Unidos, pero que como nos dijo Hugo, tiene buenísimos y específicos exponentes en buena parte del mundo occidental. Y es cierto, el otro día unas semanas atrás estuvo la escritora Magdalena Helguera a propósito de su novela para adultos, su última novela para adultos, pero bueno, aludiendo a su condición de mujer que ha escrito buena parte de su obra para niños y adolescentes, ¿no? Y con ella comprobábamos, pasando una especie de somera lista, del enorme número de autores para niños y adolescentes que tan solo algunas décadas atrás no existían, pero ni en una expresión muy reducida, ¿verdad? Se ha amplificado mucho el número de autores y por ende de obras, porque yo lo escribo además como una clarísima buena noticia. Este asunto, más allá de que las modas, a lo mejor hay que auxiliarse con un sociólogo, un antropólogo en encontrar explicaciones, más allá de las modas, de la presión que hacen las modas, este asunto de que cada vez es más habitual encontrar autores que transitan. Autores porque siempre lo han hecho, estoy pensando en Rodolfito Santulo, ¿verdad? Que además él nuclea otro asunto también que es el cómic, que siento que en algún punto se enlaza en cuanto al reconocimiento de la academia y del público como un género que merece respeto, y algún tiempo atrás no lo tenía y era visto de soslayo. Pero bueno, el propio Muriel, el Pastilla Fornaro que hace poco estuvo acá, muchas de las incursiones de Mario Delgado para él y tantísimos otros, ¿no? Más allá del concepto moda, ¿a qué se debe esto de que cada vez más uno puede ir a una librería y decir, bueno, me interesa algo policial, montevideano, uruguayo en general, novela negra, y puede elegir entre varias opciones? El fenómeno es más que nada un fenómeno editorial, ¿no? En el sentido de que las editoriales hacen un negocio y el negocio de las editoriales es vender libros y evidentemente hay nichos dentro del mercado de la literatura que por las razones que sean están recibiendo lectores y recibiendo una serie de estímulos por parte del éxito que pueden tener algunos de los autores. Y en general creo que también sucede que hoy casi todo puede ser contado bajo la especie o bajo la estrategia o bajo la estructura de una novela negra, porque la novela negra se escribe todos los días. Ustedes prenden el informativo a las 7 de la tarde y se van a enterar de la novela negra de ese día a través del crimen o del asalto o de la voladura del cajero o del secuestro del compartimento. Esa es la novela negra. Que nosotros escribamos, o algunos de nosotros escriban bajo esa impronta, no necesariamente significa que estemos siguiendo una moda, sino que, por lo menos en mi caso, me surge escribir este tipo de historias y lo hago siguiendo, en primer lugar, mis impulsos interiores y necesidades, en el sentido de que yo no estoy pensando en ningún tipo de lector cuando escribo esto, pero sí tengo claro que lo que quiero decir pasa precisamente
por ese género y por esa historia. Cuando estoy hablando de esta trilogía, estoy hablando de Montevideo en 1964, era otro país, otra situación social, otra geografía y otra manera de vivir. Y aún así, en esas historias hay, de alguna manera, un anticipo de lo que vendrá, sobre todo en esa época inmediata. Iba a surgir la violencia social, la guerrilla, el crimen, el asesinato a través de dos bandos enfrentados, una cierta pérdida del sentido, digamos, de lo que es matar a una persona castigándolo por determinada finalidad o determinado medio para llegar a determinado objetivo. No quiero aumentar más en eso, pero evidentemente eso está, lo diga yo, no lo diga. Pero en este caso, el alejamiento del presente no ha significado para mí, o primero para la historia, una pérdida de interés, creo yo, de los lectores. Entonces, creo que el lector, lejos de estar necesitado de historias sobre el presente, que lo está, pero que no exclusivamente sobre el presente, también acepta que le cuente la historia de Bonapelch en el año 33, que hable de Montevideo en esa época, que hable de ese caso famoso que ya es algo muere el presidente, etcétera, etcétera. O sea que hay, digamos, espacio en Montevideo para ubicar historias de tenor no necesariamente atadas a un presente con el cual yo personalmente no quiero competir. No necesito competir con el presente. ¿Perderías? No perdería, en el sentido de que sería demasiado difícil ganarle, en el sentido de que no es lo mismo, cuando vos no podés ganar, bueno, a veces tenés que empatar, pero ni siquiera podés empatar, porque, a ver, ¿a quién se le podría haber ocurrido una historia como la de Chalet Gypsy King de Punta del Este, con todas las implicancias que tiene? ¿O a quién se le podría haber ocurrido una historia como la del caso Nisman, por ejemplo? Entonces uno no puede competir contra eso, porque siempre es más compleja la realidad, siempre es más retorcida, siempre es más invaluada. Entonces no me interesa estar compitiendo en un sentido, no de ganar o de perder, sino de estar en una circunstancia en la cual por un lado está la ficción y por otro lado está la realidad, ¿verdad? Yo soy un escritor de ficción. No me interesa el realismo que la realidad me puede ofrecer y que yo lo puedo aprovechar y poner en el texto, porque nunca voy a poder superar a la realidad. Eso es un hecho. Entonces, yo lo que necesito es crear en el territorio de la ficción en determinadas circunstancias que yo pueda manejar y que yo pueda controlar. Entonces me gusta que mi protagonista no tenga celular, no pueda consultar en internet, no tenga televisión, no tenga teléfono, porque en esos años era difícil tener un teléfono, porque había que conseguir un corte, etcétera, etcétera. No quiero que mi protagonista ande en un auto chino, sino que se tome un ómnibus. ¿Verdad? Todo eso creo que le da al personaje unas características que no pueden encontrarse en cualquiera que opere hoy. Hoy si yo quiero crear un detective o un alien o un asesino, tengo que dar determinadas facilidades que en esa época no existían. Entonces, el desafío es, como siempre, lograr la función de la integridad por parte del lector. Siempre es eso. Y cuando eso se logra y el lector me cree, va todo bien. Y bueno, esa es la razón. Y en ese contexto, ya lo hemos comentado, esto te ha obligado a estudiar, digamos, porque si bien si hicieras una novela situado en el hoy y dijeras que el 121 demoró como siempre, que no, justamente, el que no demora es el 121, cualquiera de nosotros estaríamos en condiciones de corregirte, ¿no? De todas maneras,
Estamos hablando de algún tiempo atrás, pero no estamos hablando de un siglo y medio atrás. No, lo igual te corrige. Bueno, para el caso de este año, 1994, yo lo viví, yo tenía 13 años, o sea que conocí esa zona, el Roda. Con algún año más llegué a trabajar como asesorista en el Hotel Alhambra, que está ahí en la esquina, que está en la confitería, que está ahora la pasillo. Y estuve en el bar Le Tucán y conocí el edificio Ciudadela y sabía, bueno, eso es memoria. Por supuesto que eso lo tengo que a veces cotejar con cierta investigación o ciertos datos que quiero confirmar. Por ejemplo, nunca estuve en la Guardonanza, pero eso impide que mi novela en la guardia esté como si lo hubiera visto. Esa es la idea. De la misma manera que me acuerdo que y cuando escribí el caso Bonaparte, un buen señor un día me llamó por teléfono, se presentó amablemente. Era un veterano que vivió en esa época, ¿verdad? Me dijo, yo leí la novela, me parece bárbaro, lo que hace como que video, realmente la siguió, ¿qué tengo que hacer con eso? Sí, dígame, bueno, usted afirma que el señor Bonaparte tenía un auto de último modelo, yo le tengo que advertir que en ese año de 1933, hacía 4 años que no venían los últimos modelos, porque la Gran Depresión y el problema con el cambio y el dinero impedía que importáramos automóviles 0 kilómetros, por lo tanto, ese auto que tiene no es 0 kilómetros. De la misma manera, el protagonista final de la novela va a un cabaret y conoce a una señorita y le lleva un hotel y mantienen relación y el protagonista le paga creo que $50. Y si eso es lo que ganaba un gerente, entonces no sabes qué mujer era, ¿no? Está muy bien, le digo, me parece buenísimo lo que le agradezco que me lo haya aclarado. Pero bueno, esas cosas siempre van a pasar, no hay manera de meditarlas porque, digamos, siempre la memoria a veces te traiciona o yo qué sé, o hay un dato que se te escapó. En fin, el lector está, digamos, habilitado a corregirme todo lo que quiera y yo lo voy a aceptar siempre y cuando eso que me dice sea verdadero o sea sensato. Igual la moraleja es, siempre que un querido compatriota se te arrime a elogiarte mucho algo que tú hiciste, espera que termine la oración. Porque cuando dice, yo además quería, viene con todo. A propósito de eso que decís, hay un asunto que me ha pasado incluso desde Bonaparte, pero que también aplica en cualquiera de la última trilogía, y tiene que ver con, está bien, vos decís, yo me distancio de la obra y diste las razones por las cuales. Sin embargo, a mí me pasa en novelas como las tuyas, algo similar a lo que me pasa, que presumo que nos pasa a todos, cuando vemos, ahora es muy frecuente verlo, porque además nos lo permite la internet y distintos soportes, cuando vemos, por ejemplo, fotografías viejas de la ciudad. Yo no lo tengo estudiado porque ni siquiera tengo elemento académico como para hacerlo, me falta herramienta. Pero yo presumo que cuando uno ve esas fotografías que ganan nuestro interés, incluso la de la construcción del salvo, no tienen que ver solo, ni siquiera a veces fundamentalmente, con la curiosidad de saber cómo era aquello en aquella época, sino que lo que uno está tratando de establecer es un invisible y sólido puente a la vez con eso que estoy viendo y lo que yo conozco. Es decir, mirá, y ahora acá está esto otro, y en lugar de aquello estaba aquel, mirá, y cómo, y era así la puerta, pero con una referencia a la hora. ¿Por qué digo esto? Que repito, me pasa con las fotografías o imágenes, movimientos que uno ve delante, y también
con estas novelas, porque en el fondo es también una forma de entender, comprender y sacar pistas de la hora. Guiñadas, toques, rastros, sesgos que nos permiten comprender por qué decimos lo que decimos ahora, por qué actuamos como actuamos ahora y por qué ocurre lo que ocurre ahora, ¿no? Pero sí, parece una tontería, pero yo sé que no lo hiciste, pero yo no sería tan en mi condición de lector y el poder que eso me da, ¿no? Yo no sería tan partidario de sostener que estas historias están 50 años atrás. Ocurrieron 50 años atrás, pero de algún modo siguen vigentes hoy. No, pero por supuesto, eso es así, tal cual lo describís. Es decir, uno no está escribiendo sobre el pasado, siempre está escribiendo sobre el presente, remitiéndose al pasado o aprovechándose de él, pero ni que hablar. Si yo estoy escribiendo sobre Montevideo, en una época en que alguien lo manda por un par de championes o por 50 pesos que encuentran en una caja de un supermercado, y estoy escribiendo un individuo que mata porque las circunstancias lo obligan o porque está enamorado de su vecina y siente celos por su novio, estoy tratando sobre el asesinato en Montevideo en cualquier época, y en el sentido de las muertes, en el sentido de lo fácil que es para una persona cometer crímenes. Eso es lo que puedo asegurar que todos hemos estado más cerca del asesinato de lo que suponíamos. Aunque digamos, no, yo jamás agarraría nada, o no, yo jamás podría matar a un semejante. No es verdad. En carácter victimario. No es verdad, no, sí, no es verdad. Nos contienen una serie de mecanismos, la educación, el miedo al arrepentimiento posterior, lo que sea. Pero en algún momento de nuestras vidas, yo les puedo asegurar que si ustedes se analizan, van a encontrar algún momento en que ¿por qué nos han olvidado? Esa cosa tan irracional que sentimos a veces, que nos dura poco, por supuesto. Pero eso demuestra un poco lo frágil que es la civilización de una persona, ¿no? Lo delgada que es esa tabla. Porque hay una, yo me recomiendo que vean una película, creo que se está dando todavía en una animal que trabaja Guillermo Francella, y ese título Animal alude precisamente a esa condición tan cercana al ser humano, que no tenemos ni idea de lo fácil que es viajar de Homo sapiens al animal en cuestión de minutos. Sí, por supuesto. Y es una reflexión que no significa un proceso inexorable para cualquiera de nosotros. Es algo que nos puede pasar, es algo que puede suceder por más permitido que podamos. La historia de alguien que es aparentemente un hombre gris, una clase media, alguien al cual su hijo se dibuja contrario buscando bienestar económico, y que un buen día, por las razones que sean, descubre que la pulsión de matar está dentro de él y en algún momento se anima a hacer y después no puede dejar. Y eso no tiene mucha distancia con lo que puede pasar a cualquiera. Estoy pensando, me hace reflexionar vos, ¿no? Y provocar, bueno, en definitiva es tu tarea, tu condición de artista, que si todos en algún momento fuimos potenciales victimarios, no le dimos vuelta a seguir el juego, asesinos. Todos también fuimos potencialmente víctimas del asesinato, ¿no? Porque si no, no dan los números, ¿no? Es decir, fuimos capaces de pensar cosas feas para con otro
bueno, alguien alguna vez pensó cosas feas para con nosotros, ¿no? Y a propósito de lo que señalabas, esto me recuerda la famosa frase de Ortega y Gasset, de que el tigre no se destigra, pero que el hombre sí se puede deshumanizar, ¿no? Bien. Los animales cumplen inexorablemente su signo, su función. Lo salvaje está genéticamente programado, ¿verdad? En cambio, la educación es otro proceso, no es simplemente una cuestión genética, es una cuestión natural. Dijiste hoy más temprano dos conceptos que a mí me gustaría que los pudieras profundizar un poco, Hugo, y que son conceptos que siento que de algún modo u otro no gozan de buen marketing. Y que no gozan de buen marketing incluso asociándolos a una actividad artística. Uno de ellos es entretener y otro, entre comillas todo, peor aún, evadir, ¿no? A mí me gustaría que hables de eso. A ver, entretenerse es tan legítimo como evadirse, ¿ok? Que un libro entretenga y provoque la evasión, creo que es una de las condiciones principales por las cuales un lector lo elige. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Y lo otro es, ¿qué problema hay con eso? ¿Cuál es la dificultad o cuál es digamos, lo condenable de algo que forma parte de las posibilidades que da la cultura, que da la capacidad de ver? No hay nada más placentero o más atrapante o que mejor provoque la imaginación con una novela bien escrita, con una historia que nos convoque y nos interese. Es decir, no hay sensación más agradable que estar haciendo nuestro trabajo y después pensar, bueno, cuando llegue a casa, en la mesa de luz voy a tener el libro que estoy leyendo y el encuentro con ese libro después de haber estado todo el día haciendo otras cosas. Es uno de los momentos más placenteros que se puede tener en la jornada. O después de terminar un libro que nos ha atrapado y nos ha transportado y nos ha quedar vacío, quedar ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahora me entendés entonces. Es verdad. Exactamente, queremos que dure, no siempre sucede, por supuesto, ¿no? Pero cuando eso sucede es algo único, es así. Pero recuerdo un viaje que me llevé un libro. No, también, porque creo que 2 días y medio, y fue un viaje espantoso, porque me había quedado sin lo que había llevado, que leerlo, creo que nos pasa a todos. Llevamos más para leer de lo que terminamos leyendo, aunque leamos mucho los viajes, ¿sí te pasa eso como a ti? Sí, a veces uno tiene que, por razones de equipaje, calcular que se lleva, pero a veces existe la posibilidad, si uno lleva alguna tablet o algún rollo, bajar algún texto y busco algo de Amazon. Sí, yo no, me gusta leer sobre papel, pero cuando no tengo papel, no, te digo porque yo interpreté una obra muy tiempo atrás donde el personaje que yo hacía reivindicaba la lectura sobre el papel, ¿no? Desde muchas perspectivas, y de alguna manera indicaba que no teníamos que perder ese contacto con el libro gastado, sobado, con su propia historia en sí misma, ¿no? Con huellas explícitas. Bien. No, porque conozco el autor de esa obra que te estoy conversando. La lectura en español, por ejemplo, todavía señala que el 90% de lo que se lee en español se lee sobre el papel y sobre el estaba tratando de ser un mal amigo y evidenciar una supuesta contradicción de ese dramaturgo que escribió eso y el que cuando se va de vacaciones usa... No, yo no dije que usase, digo, cuando se me termina el papel y no estoy en un país extranjero donde no puedo comprar
un libro en el idioma local. Bueno, a propósito, ¿lees en otra lengua que no sea español? Estos maestros de los que hablaste, los maestros norteamericanos, ¿no? No, nosotros he leído traducido. No hay motivo para leer en inglés que superior en ese idioma que tengo, pero lo entiendo. Vos ya has dicho otras veces de tu apego y el reconocimiento que tenés a la novela, ¿no es cierto? Y sumado a lo que decíamos recién, los conceptos que reivindicás acerca del entretenimiento como algo necesario, legítimo, importante para nosotros los humanos. ¿Dirías que en literatura la novela sigue siendo el soporte ideal para provocar eso? De los otros, ¿no? De los otros formatos, el cuento, la poesía, el ensayo. Hay una imagen que da Cortázar, que decía que el cuento que tiene que ganar por nocaut, la novela que gana por puntos. Que hay una metáfora positiva. Yo considero que el tiempo del cuento es muy fugaz. A veces satisface, pero el tiempo de la novela tiene otras características y otros placeres que están vinculados a la duración, a internarse en un mundo, a disfrutar de una determinada secuencia de situaciones, de unos personajes. Entonces, como que el mundo novelístico es un mundo mucho más rico, más denso. Yo siempre digo que una novela es como una masa de hojaldre, que el lector va cediendo a las capas de acuerdo a su capacidad de entendimiento, a su cultura, a su necesidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay en una superficie de la novela necesariamente quizás sea lo más accesible a cualquier lector, pero pues, si la novela está construida en hojaldre, va dando determinadas capas en profundidad para que el lector vaya encontrando otras cosas que no están en la superficie, por supuesto. Con lo que podemos concluir, una misma novela puede gustar a distintas personas por distintas razones. Por suerte, porque cada novela se realiza en cada lector. Y esa subjetividad es lo que enriquece. No puede haber dos lecturas iguales, porque el lector pone en juego su subjetividad, su presente, su pasado, su historia, lo que sea. Entonces eso le da, yo he sentido en relación a mis textos las opiniones más distintas sobre una misma capítulo o una misma situación. Y eso es legítimo, digamos. La autoridad que puede tener el autor sobre lo que hace llega hasta el momento en que el lector lo entiende. Y el lector, después que uno escribió y lo publicó, es el que manda. Siempre decían que cuando iba el lector tenía la ilusión de terminar sus cuadros pintándolos en las paredes que los había adquirido. Si nunca los tenía terminados, terminó la eso un novelista no lo puede hacer. Yo no puedo ir en la casa de cada uno y decir, no, mira, esto en realidad tendría que haber funcionado de esta manera o este personaje por lo que estás malinterpretando por tal razón. Ahí el autor no puede hacer nada. Ni siquiera esto que yo estoy haciendo es hablar de lo que hago. Cambian las cosas. Es decir, por más que yo explique, por más que yo argumente, por más que yo le diga cosas, la novela es lo que es, está ahí, no va a mejorar nada, está ahí. Entonces, bueno, esas son las reglas del juego. ¿Y te ha pasado descubrir, pensar o creer que algo que lo hiciste de un modo hubiese sido mejor si lo hubieses hecho de otro? Yo no soy un autor que se arrepienta de lo que publicó, por suerte. Por suerte, por suerte, pero sí reconozco que lo que te pasa en ese sentido es otra cosa, es que vos tenés que aceptar la edad,
Entonces lo que yo escribí a los 30 años y lo publiqué a los 32 o 33 tiene un valor, porque es un momento, porque es producto de alguien en determinada época que era yo. Entonces ver eso 30 años después no me reporta ningún tipo de beneficio en el sentido de decir, yo te lo tenía que haber escrito de esta manera. Yo no reescribo nada de lo que publiqué, nada. Pero, chao. Es decir, nuevas ediciones, uno tendría la posibilidad de ajustar algo, cambiar. Sí, pero no lo has hecho. Yo creo que todo lo que publiqué posiblemente sugeriría algún capítulo de Tampoco la pena nula. Pero por razones que me he dado cuenta años después que escribí determinadas redundancias sobre lo que estaba escribiendo. Son errores que ni siquiera se notan, pero que yo los asumo como tales, pero nada más. Los cuentos primeros que publiqué, posiblemente los podría haber escrito mejor, pero los escribí de la mejor manera que podían ser. Y para mí ese valor, respeto en eso. Y desde ese lugar te pregunto, cuando mirás así de soslayo, desde la perspectiva literaria, lo por vos hecho, ¿te reconocés, quiero decir, lo pregunto de otra manera más preparada de ómnibus, ¿sentís que siempre fuiste el mismo? Sí, yo lo que rescato, más allá de la mejor calidad o prosa o finalmente temático, lo que fue, creo que he sido coherente con muchas cosas y yo la reconozco en todos los tiempos. Ya acá queda de una manera y por eso creo que es una circunstancia que me hace decir que creo que soporto el archivo simplemente. Bien. Recuerden que estamos en los últimos minutitos para que lleguen sus preguntas. ¿Escribiría una novela de humor, una comedia, algo picaresco? Pregunta alguien. Yo durante durante algunos años escribí en la revista Enero y en la revista Guam y escribí muchos artículos. Creo que ahí, digamos, agoté esa posibilidad. Incluso algunos pasajes de Matías Novaja, que una novela, tienen muchas situaciones que pueden verse desde la perspectiva del humor o los sonidos. Pero no, creo que no pasa por mis posibilidades, por lo que hizo ahora. ¿Qué es eso que tú me gusta? Si lo ubicás, Ahí tras un comentario de Julián Ucilla, el director literario del Reino Random House, en relación a Noche de Bonanza. Cuando a mí me llegó el libro, me llegó acompañado de esta carta, ¿no? Que es justamente un comentario sobre Noches de Bonanza en particular y esta trilogía que llegaba a su fin. Y ahí caí en la cuenta que tenés que ayudarlo. No es frecuente que el director literario de una editorial acompañe otros medios de comunicación, a los periodistas, editadores, no sé todo, acompañe un ejemplar con una carta adicional, ¿no? No, pero ya no vivía en cualidad de editor, que cuando ingresa a técnica, el sello Alfaguara, pero para el grupo de Santillana. Ahí hay una separación. Alfaguara es atendido por técnica. Santillana, que estaba por encima de Alfaguara, queda relegada a los textos, libros de texto y libros infantiles. Julián Ubiría pasa en ese momento a desempeñarse como editor en Penguin. Y la primera novela que edita es El caso Bonapés. Y con el caso Bonapés yo tuve la suerte de concretar el libro de oro de la Cámara Uruguaya de la Obra de Educación Uruguaya de Julián debuta en la editorial con el éxito.
eso determina que y se ha interesado en la forma de tecnología, que ha seguido muy de cerca cada uno de esos libros y generado su difusión y su posición dentro del mercado. Con lo cual, al cerrar, Julián se vio inspirado para escribir una carta como editor, que a veces lo hace publicándolo en el sitio, me gusta leer, en alguna otra obra mía lo he hecho. Y es bueno porque revela el compromiso de este editor, no solamente con mi obra, sino con en general las obras de ficción que se publican en este mundo, que son muchas y importantes. Me gusta leer, por las dudas, es el nombre del sitio web con el que se ejecuta este sello en diversos lugares. Aún no recuerdo nítidamente la conversación que tuve con Hugo Buré hace ya unos años en la mesa de un café montevideano que bien podría haber elegido Gabriel Pérez. Nos reunimos para conversar sobre los resultados de la publicación del caso Bonaparte, un libro que se convirtió en un clásico inmediato y que tuvo un impacto enorme en el público lector. Bueno, que se dimos cuenta del premio que otorgan en los fines de año la Cámara Uruguaya del Libro a propósito de los más vendidos del año. El siguiente paso a dar en cuanto a su obra era una decisión importante. Si lo hacíamos bien, significaba la oportunidad de consolidar el éxito obtenido y ganar nuevos lectores. Sin embargo, Hugo hizo una movida inesperada, como corresponde a los grandes escritores. Me presentó una idea completamente nueva y arriesgada, el brete, que hablaba más temprano. Quería inaugurar una saga de novela negra que tuviera como protagonista a un montevideano gris y anodino que deambulaba inadvertido por la ciudad y que las circunstancias de su vida lo habían convertido en un asesino serial. Nada podría ser más inesperado y sin embargo Hugo dio en el clavo. Gabriel Keller es hoy un personaje literario con tanta personalidad que los lectores lo sentimos real, nos lo imaginamos en cada rostro que se nos cruza en la calle. Acá déjenme abrir un paréntesis y citar al dramaturgo Hugo Buré, que en la obra ¿A dónde van los patos en invierno?, ¿no? La obra que tuvo 2 breves temporadas en el Teatro de la Alianza, justamente un profesor de literatura, uno de los protagonistas de la obra, que me tocó el honor de hacerlo, hace hincapié en esto, ¿no? Y te diste cuenta que Julián lo está diciendo acerca de vos, ¿no? El círculo, eso. Y todavía me despierta cierta emoción de carácter estético recordar lo que ese profesor decía, interpretando los textos del dramaturgo, aludiendo a la importancia que tiene a veces cuando un autor escribe y tenemos la convicción que ese autor escribió para nosotros, solo para nosotros. Sabemos que no es así, pero tenemos la convicción de que escribió para mí. Y a tal punto que a veces deambulamos, convivimos, conversamos, nos amamos, discutimos, nos odiamos, con incluso algunos, y a veces el protagonista de eso que alguien escribió para nosotros, nos acompaña, y a veces nos acompaña mucho más allá del libro, y a veces nos acompaña para toda la vida. Que siempre hay que es capaz de generar eso en otros. Bueno, es una situación, la que acabas de decir, excepcional, porque no le pasa a todos los autores, no le pasan a todos los personajes. Reconozcamos que la literatura tiene muchísimos personajes inolvidables. El de Holden Caulfield, el protagonista de El Guardián del Centeno, que era la obra que comentaba en la obra de teatro que lo escribí. Que lo interpretó Nacho, ¿no? Que anda por ahí, ¿no?
crear un personaje que de alguna manera se afinca en los lectores y adquiere un estatus casi de personaje real es muy difícil. Yo de todo lo que escribí reconozco que es la primera vez que me pasa que un personaje, en este caso Gabriel, es de alguna manera reclamado por los lectores para que siga adelante. Sí, eso es una paradoja. A mí, les aclaro que me cuesta mucho hablar de mí, de lo que hago. Realmente el cariño que le tengo a Alejandro y la fidelidad que nos tenemos él como periodista y yo como autor, amerita y avala esto que lo hago con gran placer. Por eso me animo a decir cosas que de repente en otra situación pueden sonar vaidosas, pero no lo son. Y la gente que no me conoce, a veces en este tiempo que duró esta trilogía, que tenía por acá, que decía, ay, ¿cuándo va a aparecer la próxima de Keller? Yo eso no lo podía creer. No me había pasado nunca que el personaje de alguna manera se devorara la obra de la autor. Y eso son los milagros que tiene la literatura y que son las satisfacciones íntimas que provocan los lectores de un autor. ¿Perdón? Exactamente. Por esa razón decidí no matarlo a Keller, porque no iba a tener que resucitar. Igual hoy con los avances que hay de todo tipo, hubiera sido más explicable, ¿no? No, pero alguien me preguntó, ¿y lo vas a matar? No, digo, yo a Keller lo quiero, es un tipo maganudo, ¿por qué lo voy a matar? Keller, entre otras cosas, fue publicista. Buena parte de sus acciones están motivados por una mujer, no siempre la misma, ¿verdad? Y además, como ya hemos dicho, es un asesino. Elija usted, Burel, ¿a cuál de estos tres costados de Keller usted se siente más identificado? ¿El hombre muy atado o muy enamorado de una mujer, casi al punto de llegar a una obsesión? ¿El ex publicista o el asesino? Tú sabes que el asesino, gracias. Al autor con el personaje es muy fácil, y eso es inevitable. En general, el autor se reparte entre todos los personajes, porque el autor también está presente en el personaje femenino, sin duda, y también, por supuesto, en Keller. Digo, las alusiones de Alejandro hacen inevitable que se las responda. Yo soy publicitario desde hace muchos años, me gustan mucho las mujeres, y en alguna situación he pensado matar a alguien, pero no pasó de mí. Entonces, digamos, me reconozco sin duda en las tres condiciones, pero siempre desde el punto de vista de que es una creación, de que es una situación que no hace que yo confunda la literatura con la comunidad. Es así. El autor está en trance, se compromete con lo que está haciendo, vive con eso durante determinado tiempo, pero lo más notable del proceso es que después que se terminó el público ya está pensando en otra cosa. Ya esto es pasado, se no sigo enganchado pensando por ahí, la cosa después reaparece y yo empiezo a escribir la cuarta novela sobre Keller y bueno, pero por ahora no tengo necesidad. En el final, entonces aprovecho el centro y cabeceo. ¿En qué andas? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás armando? Obviamente el autor siempre está con uno o varios proyectos. Yo suelo tener varios, simultáneamente. Lo único que les puedo decir es que yo tengo 3 novelas en la vida. Así que terminaditas, sí, terminadas. Es lo que se dice estar sobreestudiado. Acabo de entregar una que se publicaría el año que viene. ¿El mismo sello? Sí, por supuesto. Es una novela que me ilusiona mucho porque
tengo 5 minutos más. Yo tuve un episodio de salud complicado en el año 2016. Tuve que someterme a un tratamiento esa situación me puso en un ánimo un poco especial. Entonces, ¿qué encontré yo para poder transitar ese tratamiento que por suerte fue eficaz? Me curé y dije, o sea que eso está ya mucho para no preocuparnos. Pero en ese momento era difícil transitar la situación y me puse a escribir una novela. Y la escribí en 2 meses, 215 páginas, en 2 meses. Y eso me permitió, de alguna manera, mantener cierto distanciamiento de lo que me estaba sucediendo. Y quedó esa novela ahí. Vino el año 2017, que se publicó Solo Cabana Luz, etcétera, etcétera. Y ahora retomé esa novela con el distanciamiento del tiempo transcurrido, le hice algunos ajustes y la presenté. Lo único que les puedo adelantar es una historia también policial que se desarrolla no en Uruguay, se desarrolla en 1939 en la ciudad de Liverpool, Inglaterra. Y es un ejercicio de estilo de lo que sería una novela en idioma inglesa, con una serie de situaciones vinculadas a un personaje que forma parte de la discografía del hombre. ¿El nombre está bien? Sí, pero no lo ven así. Escribiste 35 páginas por semana. ¿De qué modo? Es decir, ¿escribís en algún momento del día? ¿Lo haces bajo alguna circunstancia? ¿Sos de chorrete? No, yo escribo... ¿Pasás 3 semanas en bañarte? Escribo de mañana temprano, y en ese momento también lo hacía por la tarde, y escribía y corregía. Es decir, un proceso de altísima concentración. Yo no suelo escribir tanto y tan rápido. Es decir, me ha pasado el cuento de Elogio de la Nieve, con el cual gané el premio Cangusto en 1995 en Francia, un cuento de 22 páginas, lo escribí alrededor de 8 o 9 días. Una cosa rarísima que yo lo tenía que hacer, lo terminé, y cuando lo iba a mandar al concurso, Lina, mi esposo, dijo, ay, pero vas a mandar ese cuento tan montevideano, o quédate tranquila. Y ese cuento lo mandé y gané el primer premio de 3.600 cuentos que se habían presentado de todo el mundo. Con esta novela me pasó algo parecido en el sentido del impulso, de la sujeción y de la conexión, digamos, con el tema y con la idea. Era una cosa de la cual no me pude sustraer y estuve trabajando 2 meses todos los días, escribiendo todos los días. Eso, en esa época hacía solo 2 cosas. Me sometía al tratamiento, escribía, y de tarde me veía en Netflix tanto en algo, me vi las 6 temporadas de una. Bueno, estamos en el final, y en el final tengo 2 noticias malas y una buena. La mala, bueno, nos acaba de confirmar, no nos va a dar el nombre de la novela, pero bueno, podemos sobrevivir. La otra mala es que termina la charla. La buena, el año que viene, con nueva novela, vendrá Hugo Burela. Muchas gracias.